¿Y si te dijera que existe un teléfono capaz de superar a casi todo lo que Android lanzó este año? Uno con un chip nuevo, tan rápido que hace que los buques insignia tradicionales parezcan antiguos. Un teléfono con una batería tan grande que puedes olvidarte del cargador por 2 días enteros. Y sí, hablo del OnePlus 15, el Android más veloz del 2025. Pero, ¿realmente es el mejor? Porque detrás de esta potencia brutal también hay concesiones. Hoy vas a conocer toda la verdad. Diseño. Un paso hacia atrás, pero no tanto. El OnePlus 13 marcó tendencia. Un diseño con carácter, cuero vegano, un módulo circular y el icónico Alert Slider. Pero este año, OnePlus decidió cambiar de rumbo. El OnePlus 15 es más sobrio, más metálico, más genérico. Un módulo rectangular, colores apagados y un reemplazo del Alert Slider llamado Tecla Plus, que, aunque útil, no tiene personalidad. Pero aquí empieza lo bueno. Este teléfono es prácticamente un tanque. Con certificación IP69 e IP69K, no solo soporta agua y polvo, sino chorros de agua caliente. Literalmente puedes lavarlo bajo un grifo. La versión Sandstorm presume una resistencia 30% mayor al titanio, según OnePlus. Y sí, no es el más llamativo, pero es uno de los más duraderos. Y entonces, la estrella visual. Una pantalla de 6.8 pulgadas, OLED LTPO, resolución 1.5K y 165 Hz reales. La primera de su tipo en el mundo. Una velocidad táctil de 3.2 GHz, muy por encima de la competencia. ¿El resultado? Si juegas, este panel se siente como hacer trampa legalizada. Rendimiento. El nuevo rey de Android. Aquí es donde el OnePlus 15 deja de ser tímido y muestra los dientes. Es uno de los primeros teléfonos con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip que sube el listón en absolutamente todo. Más 20% de rendimiento en CPU, más 23% en GPU, más 37% en NPU. Y con una arquitectura de triple chip que acelera el tacto y la red, acompañado de refrigeración por cámara de vapor y capas de grafito. En pruebas, no siempre es el número 1, pero casi siempre es el más veloz. En Geekbench, supera al OnePlus 13 por hasta un 15%. El iPhone 17 Pro sigue dominando el núcleo único, sí, pero en multinúcleo y gráficos están casi a la par. Y en la vida real, los resultados impresionan. Genshin Impact en máximo 60 FPS, sin caídas. Withering Waves, fluido. Y soporte para 120 y hasta 165 FPS, aunque solo 6 juegos lo aprovechan para ahora. ¿Y sobrecalentamiento? Prácticamente inexistente. El OnePlus 15 se mantiene frío incluso bajo presión. Pero nada, absolutamente nada supera lo que viene ahora. La batería. Indestructible. Aquí OnePlus rompe las reglas. Mientras los buques insignia rondan los 5.000 mAh, el OnePlus 15 trepa hasta 7.300 mAh con tecnología de silicio carbono. Esto no es una batería grande, es una batería obscenamente grande. En la vida real, el teléfono puede durar 2 días completos, a menos que seas un gamer compulsivo o hagas multitarea extrema. Durante las pruebas, fue difícil, muy difícil, agotarlo en un solo día. La carga rápida sigue siendo excelente, 80 W en Norteamérica. La inalámbrica, ahí sí retrocede un paso. Soporta 25 W con Q2, pero necesitas una funda magnética opcional. Y para llegar a los 50 W AirVogue, requieres un cargador especial con ventilador. No es lo ideal. Cámara. Buena, pero no la mejor. Este es el primer OnePlus flagship sin la histórica colaboración con Hasselblad, pero la buena noticia es que el procesamiento Detail Max hace un trabajo sólido. La cámara es consistente, siempre obtienes buenas fotos, pero hay matices. Los sensores de 50 MP son un poco más pequeños que antes.
En baja luz se nota más ruido y más desenfoque. El teleobjetivo de 3.5x no llega al nivel del 4x del iPhone 17 Pro ni al de 5x de los Pixel 10. Eso sí, el modo Master sigue siendo una joya para quienes quieren control total. El video es bueno, pero no al nivel del iPhone 17 Pro. Y el Zoom IA Ultra Res de 120x, bueno, crea cosas que no existen. Mejor que un mosaico pixeleado, sí, pero no para fotos precisas. Veredicto final. El OnePlus 15 llega antes que la competencia. Se lanzan en noviembre, mucho antes del Galaxy S26. Y hoy, si quieres el Android más rápido disponible, este es, no hay otro. La cámara, correcta. El diseño, más conservador. El precio, $900. Mucho menos que los $1,199 del iPhone y los $1,299 del Pro Max. Y ahí es donde OnePlus gana. Potencia extrema. Autonomía absurda. Precio agresivo. Si buscas el mejor Android ya mismo, sin esperar al 2026, el OnePlus 15 es la compra segura.